Muy buenas a todos. Seguro que algún día os ha pasado. Me ha mirado un tuerto. Qué mala suerte tengo. Pues a mí, la semana pasada me pasó algo parecido. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, os voy a contar qué me sucedió la semana pasada con un cliente. Que la verdad tuve muy mala suerte. Parece que me miró un tuerto, pero la verdad es que qué mala suerte tuve. Os pongo en contexto. Un cliente que nos llega de la central receptora de alarma o central de monitoreo, dependiendo del país, nos llega un aviso de que hay un fallo de comunicación. Vale, hasta ahí todo normal. Pues muchas veces digamos, la conexión va a través de GPRS. En este caso estamos hablando de la marca Paradox. El cliente tiene una MG5050 con sensor vía radio y demás. Vale. Pues me acerco yo al cliente, que está casi a 1 hora de Madrid. Unos 40-45 minutos más o menos. Pues voy con el coche, no sé qué, no sé cuántos, vale. Voy para allá y me conecto con el ordenador, a ver que en el buffer de eventos, que eso, la verdad es que conectándote al buffer de eventos, al registro de eventos, vais a ver cuáles son los fallos que hay, cuándo se han producido, a qué hora, si son recurrentes, si se han quitado, cosas de esas. Vale, pues yo veo que hay fallo de comunicación que tiene pérdida de señal de el GPRS. Yo tengo dos teléfonos, el mío propio y el teléfono de empresa. Cada uno tengo una compañía diferente. Y veo que allí no hay apenas cobertura. Yo, pues vaya. Y veo que tiene en el PCS250, tiene una rayita. ¿Qué es lo que pasa? Que eso muchas veces no es suficiente para hacer vídeo adicionalmente, o sea, olvidaros. Y muchas veces para enviar señales, pues viene, se va la cobertura, tarda en volver, con lo cual tiene puesta una tarjeta de Movistar, una M2M. Pues nosotros también instalamos una de la marca, pues es una compañía que da servicios que son unas tarjetas que son multioperador, que se llaman CSL. Funcionan muy bien, la verdad es que yo las he instalado bastante y con la tarjeta y el operador que tenga más lo coge y toma la cobertura suficiente y la verdad es que va muy bien. Pues voy a echar aquí, que es donde tengo nuevamente, bueno, en este bolsillo tengo nuevamente, pues, las tarjetas. Mira, os voy a enseñar cómo es la tarjeta para que veáis. Es una tarjeta así, roja, y atrás pues el número de teléfono, el email y demás. También tiene para que sean más pequeñitas, nano SIM o lo que sea. Pues creo que lo había pasado. Pues mi esposa me había lavado, era un lunes. El fin de semana me lavé ¿cómo se llama? El chaleco que tengo puesto y claro, quito todo. Y no me di cuenta de ponerlo otra vez. Me voy a echar mano y veo que no tengo la tarjeta. Yo, qué mala suerte. Al final le dije al cliente, vengo mañana con una tarjeta multioperador, se la cambio y ya tendría que tener cobertura. Pues nunca me ha fallado, siempre he tenido cobertura con las tarjetas. ¿Vale? Me vuelvo otra vez a Madrid. Al día siguiente ya he quedado con el cliente, pues ya tengo ya la tarjeta multioperador CSL, voy para allá y hago cambio la configuración de la APN, el usuario y contraseña, lo pongo para este operador, le pongo la tarjeta, espero un poquitín para que tome cobertura, quito corriente, muchas veces lo central es quitar corriente, volver a la corriente para dar el chequeo y ya pues me va a tomar la corriente. Y veo que me ocurre lo mismo, que tiene una de cobertura y se va, o no encuentra la cobertura y se va.
la primera vez que me pasa. El cliente me dijo, no, es que aquí hay mala cobertura. Pero mala, mala. Que ahí vas con el teléfono y como quieras tener datos, imposible. Y yo, pues vale. Tenía otro GPRS nuevo. No debe ser que esté mal el GPRS. Vale. Lo cambio y pongo otro. La tarjeta CSL. Se la pongo al otro GPRS. Tengo una cosa también que deciros. No sé si a vosotros os habrá pasado los PCS 250 y 250G, si os ha venido alguna vez que los LEDs de la cobertura y demás solamente se enciende uno o no se enciende. Es decir, que vienen mal. Eso lo tenéis que devolver, ¿eh? Si está en garantía, tengo que devolver que eso viene mal de fábrica. A mí me ha pasado que el que puse, pues me va parpadeando y no vea la cobertura. Yo, qué raro. Yo la he puesto pues estaba mal. Pues cambio el GPS y me pasa lo mismo. No tiene cobertura por ningún lado. Le puse también una antena supletoria por el salón de la casa, por todos lados y nada, no encontraba cobertura. Pues digo, ya, pues como antes no tenía fibra óptica el cliente, pues, y después hace poco tiempo se puso fibra óptica. Veo que tiene internet y digo, pues, voy a poner un módulo IP 150. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada yo me había ido de vacaciones, 4 días. Pues voy al coche y yo siempre tengo un remanente de material para las averías. Y pues, siempre había visto que había una caja de un IP150. Pues voy a echar mano de IP150 y está la caja vacía. Y yo, madre mía, qué mala suerte que tengo. Pues algún compañero, pues a lo mejor ha llevado mi furgoneta cuando estaba de vacaciones y lo ha utilizado. Eso puede pasar normalmente. Pues al cliente, pues te iba a poner un IP150, pero no lo tengo. Con lo cual tengo que volver mañana. Pues nada, el cliente, pues la verdad es que muy amable y sabía lo que había y ya está. Vale. Otros 45 minutos para Madrid. Vale. Al día siguiente voy otra vez con el cliente. Pues me llevo un IP150 Plus. Vale. Que son los nuevos. Pues se lo conecto. Le conecto el IP150 Plus con la central MG5050, mando las señales a central receptora, llegan correctamente y le voy a poner a la aplicación del Insight Gold de Prados al cliente en el teléfono, en el smartphone, teléfono celular, teléfono móvil, como lo queráis llamar. Pues se lo voy a poner, pongo el número de serie del panel y veo que no me reconoce como si no tuviese IP150. Yo, qué raro. Digo, a ver si va a ser que el firmware de la placa es demasiado antiguo. Y vale, me conecto con el ordenador y veo que el firmware es pues muy antiguo, no se había actualizado. Y digo, pues no. Bueno, voy a actualizarlo para que después ya reconozca el módulo IP150 Plus y así no hay ningún problema. Me pongo a actualizar, pum, 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 está la barrita, no sé qué. Un corte de comunicación que no iba directamente con el programador, con el 307 USB. Es decir, nunca me ha pasado, va. Y se me corta la comunicación. Digo, ay, madre mía, madre mía, madre mía. Intenta volver a conectar y ya no conecta más. Le dejé al pobre hombre sin alarma. Voy a la furgoneta a ver si tenía una placa. Que normalmente lleva placas. Pues nada, tenía SP4000, una Evo, una SP6000, pero una MG no tenía, por caso, la mala suerte. Digo, madre mía, qué mala suerte he tenido. Por lo cual digo al cliente, tendré que volver otra vez mañana. Al final voy a tener que poner una cama, porque ya con tantas veces que vengo, mala suerte. Dice el cliente, pues no pasa nada, así que son cosas que pasan. Pues nada, otra vez para Madrid. Al día siguiente. Ya venía con todo, con otro un módulo, otro módulo IP150, pues ya el GPS se la iba a quitar, porque como no había cobertura, le pongo un IP150, o sea, me quito de líos. Me llevé la central ya programada y comprobada desde la oficina. Una fuente de alimentación, la batería, la batería se la cambié, porque como cada cierto tiempo hay que cambiarla, iba a hacer el mantenimiento, vale. Y hice el mantenimiento y hice todo. Me llevé todo duplicado.
llego a la casa del cliente. Lo que hice es, la central MG5050 que tenía ya comprobada con el IP150 que tenía ya comprobado, lo que hice es quitarle la central antigua con el módulo IP, aquí era el nuevo, pero como no había comprobado no quiero dar problemas. Lo pongo de la central, pongo el IP150 Plus, mando todas las señales a la central receptora, primeramente claro, le digo a la central receptora de alarma, central de monitoreo. Le digo, oye, por favor, borrarme el módulo IP de la receptora que lo voy a registrar a otro módulo. Pues me lo borran, registro, mando las alarmas, las señales, todo perfecto. Voy al cliente, pues ya. Claro, la central nueva tenía, la central la MG5050 tenía ya el firmware nuevo. El último, que lo podéis encontrar en mi página web. En mi página web. Todos los firmware y software y manuales lo podéis encontrar en mi página web. En la descripción os dejo el link hacia mi página web. Vale, prosigamos. Ya le pongo todo, estoy con el smartphone, ya con el número de serie, ya me reconoce que hay un módulo IP150. Vamos bien, ya pone la ID del sitio, el correo electrónico, lo da de alta, después a su esposa también le ponemos la instalación, comprobamos todo bien. Perfecto, no hubo ningún problema. Y al final el cliente ya dijo, menos mal, ya ha funcionado todo bien, ya está todo funcionando, perfecto, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que el cliente está contento porque se dieron mala suerte. La verdad es que normalmente siempre llevo tarjeta en el módulo, porque claro, al ser servicio técnico siempre me pueden pasar estas cosas, y a lo mejor voy a pasar lejos de Madrid y es el típico problema. Me pasó estas cosas. Pues el cliente todo contento, hice el parte de mantenimiento, no hay ningún problema, ¿vale? Me voy y después ya, pues ya claro, la central que tenía el cliente, claro, como no se puede recuperar, pues nada, ya a chatarra, a la basura casi. O mejor dicho, a reciclar, eso hay que reciclar si podéis. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, bueno, pero mejor dicho, ¿a cuántos de vosotros no os ha pasado esto que me ha sucedido a mí? De ir a un cliente de que te crees que tienes el material y después dices, que tengo que verlo mañana. O cosas de esas que seguro que os ha pasado, por favor, contádmelo en los comentarios para ver cosas que. Anécdotas que nos ha ocurrido a todos. Es decir, yo ni me sé, ni soy el técnico mejor del mundo, ni el peor del mundo, soy un técnico más. Sabe más cosas de unas cosas que de otras. Pero seguro que habéis visto que a mí también me pasan cosas. Por lo cual, por favor, dejadme en los comentarios vuestras anécdotas o si vosotros tenéis una alarma en vuestra casa, seguro que os ha pasado algo, que vais a cambiar una pila y que os habéis confundido, que estas pilas no son, o cosas de esas. Bueno, pues ya me voy a la oficina y demás. Veo el parte de trabajo, no sé qué. Llamo al cliente, le mando siempre que le doy de alta en la aplicación al cliente, siempre le mando una especie de plantilla por si cambian de teléfono, que sepan el número de serie y demás para que el cliente pueda dar otra vez de alta, pueda crearlo otra vez en el teléfono nuevo y demás. Por ahí creo, no sé, le mando el correo, el cliente contento y demás, y se acabó. Después, pensando yo, madre mía, qué mala suerte he tenido, que se me ha juntado todo. Normalmente no me ocurre, pero se me ha juntado todo y la verdad es que me da rabia por la impotencia de que muchas veces llevas todo y vas a echar la mano a la cosa y después no lo tienes. Pero en fin, son cosas que pasan y espero que me contáis en los comentarios qué anécdotas os ha pasado con vosotros de ir a un sitio y que creéis que tenéis el material en el coche o en la furgoneta, en mi caso, y que no lo habéis tenido. Y te habéis tenido que volver al día siguiente. Bueno, espero que os haya gustado mi anécdota y seguro que habrá muchísimas más. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias y hasta otra.